Mi nombre es, soy el profesor Martín Suárez y en esta oportunidad vamos a ver lo que es la clase sobre la Revolución Francesa. Para comenzar, sobre la Revolución Francesa tenemos que entender qué fue y si podemos considerarlo como un hecho histórico. Debido a la magnitud que tuvo la Revolución Francesa, que es decir, que fue un periodo que constituye desde 1789 hasta 1815 que se acaba finalmente, y debido a todos los cambios que trajo, debido a las causas que tuvo y todo el proceso que hubo, podemos decir efectivamente fue un hecho. Sin embargo, como parte de la historiografía, que es lo que más o menos lo que mueve a los historiadores, entonces tenemos que ver, aparte de que es un hecho como tal, que otros hechos contuvo, y si cada hecho que contuvo puede ser considerado también como un acontecimiento. Es decir, cada parte de la Revolución Francesa puede ser estudiada como un episodio independiente y también puede ser considerado un acontecimiento de la Revolución Francesa como un hecho todo, pero también puede ser solamente un acontecimiento o puede ser un hecho por su cuenta. Pero para comenzar, la Revolución Francesa fue un evento importante en el que Francia experimentó un cambio fundamental de su estructura política. Dejó de ser como tal una monarquía absoluta bajo el gobierno de los Borbones y pasó a ser brevemente una república para luego ser un imperio. Entonces, la Revolución Francesa fue muy importante porque generó un cambio en las formas políticas de la Europa moderna y también del mundo en general, porque se fue expandiendo. Y además es el evento que rompe lo que es la cuestión de la continuidad de la modernidad. Por ejemplo, la edad moderna se constituye desde el descubrimiento de América, más o menos, desde nuestra perspectiva como latinoamericanos, y en ese sentido, la Revolución Francesa fue un hito que rompe la continuidad de la modernidad que se había entendido desde el fin del medioevo, que había comenzado con la caída de Constantinopla, con el descubrimiento de América, y pasó a ser, bueno, ¿no?, una parte que dio origen a la contemporaneidad, es decir, la historia de hoy. Y por eso es muy importante la Revolución Francesa. Ahora, para pasar a ver qué corrientes de pensamiento hay al respecto de la Revolución Francesa. Hay dos muy importantes en la academia, o sea, hay en realidad muchas corrientes sobre qué pasó ahí y que opinan que, bueno, no hubo una cuestión que fue buena, que fue negativa, y en realidad la mayor parte del debate tiende a ser muy de una cuestión de que, no, mataron mucha gente y entonces, no, tiene que ser negativa. Pero en la academia generalmente se ven estas dos, que son la maximalista o maximista y la minimalista, que son cuestiones de ver qué tan importante fue. Es decir, fue importante, ambas consideran que es importante, pero el tema es qué tanto lo fue. El tema es qué tanto llegó a cambiar la sociedad europea, la misma sociedad francesa, qué tanto cambió luego de la Revolución Francesa. Entonces, la maximista, que es la corriente que más o menos consideramos la mayoría del ámbito formal, es la que piensa que, bueno, la Revolución Francesa trajo muchos cambios. Cambió fundamentalmente la estructura de la sociedad francesa, cambió el tema de los estamentos a ser clases sociales, cambió la forma de hacer gobierno en Francia y eventualmente en Europa porque se fue expandiendo la revolución y bueno, generó un montón de cuestiones más importantes. Sin embargo, la cuestión de la corriente minimalista, que es más moderna, o sea, es más actual, y viene a ser como una revisión de lo que se pensaba que era la corriente maximista como única cuestión. La minimalista considera que no fue tanto el impacto de la Revolución Francesa, sino que fue más moderado o que fue menor. Es decir, digamos que puede ser que haya cambiado el ámbito político, pero ¿qué tanto cambió la vida para los franceses de pie? Es decir, está bien, ahora puede gobernar una persona que no sea noble, pero y la gente que estaba más abajo de los ricos que llegaron a ser el nuevo gobierno, ¿qué pasó con ellos? En ese sentido, la cuestión minimalista considera que no es tan importante la revolución en ese sentido, que más bien fueron otras cuestiones posteriores, es decir, la revolución del 48 o la revolución industrial, cuestiones que cambiaron aún más la sociedad europea desde ese entonces, y sobre todo la francesa. En ese sentido, vamos a ver cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa como tal, es decir, como el hecho que consideramos que fue. En ese sentido, tenemos que ver cómo estaba en ese momento la Francia que estaba terminando el siglo XVIII, estaba comenzando el XIX, cómo se encontraba socioeconómicamente, políticamente.
Socioeconómicamente hablando, la sociedad francesa se encontraba todavía saliendo de la feudalidad, a diferencia de Inglaterra, que ya había comenzado la industrialización, es decir, que ya había empezado a experimentar con máquinas, que ya había mejorado las condiciones en el campo y había creado una industria en las ciudades. Francia no, Francia todavía se seguía con el modelo de campo feudal y ciudades artesanas. En ese sentido, la economía francesa estaba bastante atrasada. No había, como tal, llegado al nivel que tenían, por ejemplo, la inglesa o la holandesa, sino que era más que nada una cuestión local. Se habían enfocado mucho en lo que era la agricultura, por ejemplo, de los viñedos, y al ser eso una cuestión que tiende mucho a esperar y de las condiciones del clima, entonces una cuestión como fue las diferentes hambrunas, es decir, tienen cuestión, una muy importancia de la causa climática, sobre eso, fueron muy devastadoras para Francia, ¿no? Porque no tenía la misma capacidad industrial que tenían otras naciones, y tampoco la comercial. Entonces, al ser privado de la industria y el comercio, y más que nada depender de su economía agraria, en ese sentido, la hambruna fue más devastadora, ¿no? Porque fue como el clima no fue propicio para la agricultura, entonces una agricultura de autosostenimiento no les era muy útil. Otra cuestión muy importante, la economía de los Borbones en ese momento en Francia estaba también muy devastada por un tema que fue la Guerra de los Siete Años. La Guerra de los Siete Años fue una guerra entre Francia e Inglaterra, pero en realidad fue más entre Estados Unidos, los nacientes de Estados Unidos que en ese momento eran las 13 colonias, contra Inglaterra. Es decir, la independencia de los Estados Unidos está enmarcada en esta guerra. Y esta guerra fue una que marcó, ¿no? O sea, Francia apoyó mucho a lo que fueron los Estados Unidos que estaban recién rebelándose contra Inglaterra. Y en ese apoyo que les daban, fue un apoyo que no fue repagado, ¿no? Porque más que nada era una cuestión de darles y no esperar nada a cambio. Y en ese hecho de proporcionarles armas, dinero, apoyo logístico, Francia se endeudó. Francia tuvo un montón de gastos que no pudieron repagar, y en ese sentido la economía francesa recayó. Entonces, teniendo este problema, se le suman aún más problemas, que fueron la cuestión, por ejemplo, de los escándalos de Versalles. Los escándalos de Versalles fueron cuestiones que afectaron mucho a la sociedad, no en el sentido de que fueran realmente un problema económico, ¿no? Sino fue porque la gente lo percibía. Es decir, la nobleza en ese momento, como estamos viendo, ¿no? Francia era una sociedad absolutista. ¿Qué cosa quiere decir el absolutismo? Que la mayoría del poder se concentra en el rey. Pero eso quiere decir que la nobleza no tiene tanto poder. Entonces, ¿dónde estaba la nobleza? La nobleza estaba mayormente recluida en Versalles. Versalles era una suerte de complejo palacial en el que la mayoría de la nobleza vivía vidas de lujo, ¿no? Y en esas vidas de lujo no eran generadas por lo que ellos tuviesen como propiedades, sino porque recibían una pensión del Estado. Esa pensión del Estado que recibían los cortesanos de Versalles generaba, ¿no? Una cuestión de que, o sea, era una clase parasitaria, es decir, que no generaban, solamente gastaban. Y como solamente gastaban, la sociedad de exterior a Versalles los veía muy mal. Y más que nada por los gastos exorbitantes que hacían de vez en cuando. Y no siempre porque los hacían, ¿no? Sino porque cuando los hacían, eso se mediatizaba mucho. Por ejemplo, hubo un tema con la cuestión de un escándalo por una pérdida de joyas de María Antonieta, la esposa del rey Luis XVI, que generó también mucho escándalo porque se decía que, está bien, se le perdió, pero ¿cómo es que tenía tantas joyas, no? Entonces, ese hecho de que valiesen tanto las joyas, de que en Versalles se hacían gastos terribles, hacía que la gente, bueno, viera mal a su gobierno, y sobre todo a ese como símbolo del despotismo, ¿no? De una clase privilegiada, que vamos a ver ahora en la última cuestión que fue fundamental para que se dé la Revolución Francesa, que es la división social de ese entonces. Francia, como hemos visto, que todavía no pasaba de una sociedad feudal agraria a una industrial, todavía mantenía un sistema social que no era una cuestión de clases sociales o clases socioeconómicas, sino que era más estamental. Es decir, que los privilegios se daban por nacimiento. Es decir, que la nobleza y el clero eran muy importantes, y no porque generasen algo, no porque tuviesen propiedades como tal, sino porque eran
por derecho de nacimiento, ¿no? Eran por derecho divino ya parte de la élite y como tal participaban en cuestiones como la burocracia y en ese sentido era imposible para la gente que no había nacido en esa situación poder ascender. Y ese hecho de que no puedan ascender estaba generando que una ya muy importante burguesía en las ciudades, la burguesía urbana, no pudiese acceder al poder que tenía la nobleza. En ese sentido, la burguesía que se sentía separada, ¿no?, del gobierno y no podía acceder al poder por ningún motivo, se fue radicalizando. Y en esa radicalización se comenzó a gestar un sentimiento antimonárquico, un sentimiento de revolución. Y de esa manera, llegando todos estos problemas para Francia, se da lo que sería el primer momento de la Revolución Francesa, que serían los Estados Generales. Ahora, como tal, ¿qué fueron los Estados Generales? En Francia, en 1789, el 5 de mayo, el rey Luis XVI decide que, bueno, para solucionar todos estos problemas que tenía Francia, había que hacer una cuestión, que era llamar a los Estados Generales. Que los Estados Generales es la forma en la que se llaman la convención o la asamblea que tenían los tres estamentos de la sociedad, es decir, la nobleza, el clero y, bueno, los demás, la plebe o el estado llano. Los comunes, a pesar de ser más durante los estados generales, a pesar de ser de hecho 600 y el clero 300 y la nobleza 300, no tenían el mismo voto, porque el voto era por estado, no era por individuo. Entonces, como el voto era por estado o por estamento, bueno, los comunes no se sintieron respetados durante los estados generales. Entonces lo que hicieron fue rebelarse durante el pleno de los estados generales y irse, ¿no? En ese momento se estaba haciendo la convención y fueron a otra sección del palacio, para que se conoce como la sala de juego de la pelota, para ahí hacer ellos mismos la convención, porque veían que el clero y la nobleza no querían cooperar. Entonces, en eso que se van, y el rey no pudo de alguna manera lograr lograr terminar con esa suerte de rebelión. Entonces se da la Asamblea Nacional, que es donde ya en los estados generales, es decir, ya habían terminado, el estado común se había logrado de alguna manera hacer su asamblea propia, pero tenía todavía que seguir, ¿no? O sea, no era como tal una rebelión antimonárquica, sino era más una cuestión de que, bueno, querían que se respete su voz. Y en ese sentido no iban a hacerlo solos, sino que tenían que relacionarse con cada una de las demás facciones, es decir, tenían todavía que seguir con el clero y con la nobleza, solamente que ya no desde un sentido de inferioridad, sino querían hacerlo ya en igualdad. Querían que la nobleza, el clero y los estados llanos sean un solo, o sea, estén en el mismo nivel y en esa igualdad política poder hacer las decisiones. La Asamblea Nacional fue un episodio donde, bueno, se dieron varias de las cuestiones que que hicieron que la revolución se gestase, y de esta manera se logró dar la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente fue una continuación de la Asamblea Nacional, en la que, bueno, la Asamblea Nacional resolvió que la mejor forma de solucionar el problema sería llamar a una Asamblea Constituyente, es decir, hacer una constitución. La constitución marcaría una cosa muy importante, que sería el hecho de que la monarquía, anteriormente absoluta, que es decir, no tiene un contrabalance, ahora tiene un balance, está limitada por una constitución. Lo que pasaría de una monarquía absoluta, que hasta entonces era lo normal, a una constitucional, que restringía el poder del rey y le daba poder parte a la ciudadanía y al general, a todos, para poder hacer el gobierno. O sea, ya con esto de acá podían los comunes ir al gobierno y poder de alguna manera participar, es decir, que podrían tener poder de decisión.